Y hasta ahora saludamos a Pablo Herfelder García Conde, presidente y fundador del Instituto de Política Social de las Naciones Unidas. El líder del organismo es uno de los principales activistas sociales de la derecha conservadora en España y Europa. Bienvenido al programa de la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a vosotros por la invitación. Muchos cuestionamientos en estos días que han sido tan turbulentos a los organismos internacionales. Frente a los ojos de los organismos internacionales hemos visto afianzarse dictaduras, regímenes totalitarios y pues ellos, aunque de muy buena voluntad, emiten sanciones que no les importan a estos dictadores, sacan resoluciones, sacan pronunciamientos, etcétera. Pero pues los dictadores siguen ahí y el pueblo sigue sufriendo. Pero, por ejemplo, ese comunicado de hoy de Luis Almagro de la OEA fue duro. Creo que no le había oído unas palabras así como a la OEA y justo previo a lo que va a pasar en la tarde en ese Consejo Permanente. Incluso el comunicado dice, debe aceptar la derrota Maduro y se debe convocar nuevas elecciones. ¿Qué podría pasar? Sí va a pasar algo hoy en la tarde y vamos a poder ver un apoyo de la comunidad internacional activa para que se respete la voluntad del pueblo en Venezuela. Pues eso es lo que esperamos, ¿no? Es lo que esperamos, desde luego, que yo creo que todos los países que estamos ahora mismo combatiendo con firmeza en contra de todo tipo de dictaduras tiranas, ¿no? El caso de Venezuela es ahora mismo el trending topic, me atrevo a decirte, Carla, sobre todo porque estamos observando que no solo los resultados electorales están amañados con perversidad, alevosía e incluso cinismo, sino que estamos observando que Nicolás Maduro pretende perpetuar su poder a base de golpes, ¿no? Es decir, veíamos esas imágenes tremendas, imágenes en Caracas, ¿no? De tiros, disparos, persecución. Y esto es, desde luego, que lo peor que estamos viviendo ahora mismo en plena democracia, ¿no? Y desde luego que es un tema que debe de preocupar a nivel internacional, porque yo creo que la situación de Venezuela lleva ya pidiendo a gritos desde hace ya décadas, ¿no? Y años pasados atrás, un cambio, ¿no? Y sobre todo salir de esta dictadura. Recordemos que este dolor que está sufriendo el pueblo venezolano se está viendo además incrementado ahora mismo con esa persecución muy clara y evidente, ni más ni menos que a María Corina Machado, ¿no? También una de las candidatas. Entonces, yo creo que es fundamental ahora mismo que la OEA dé una respuesta contundente, con claridad, y de hecho también exigimos, sí, nosotros desde el Instituto Política Social así lo estamos haciendo, pues presionando también ante la ONU, ¿no? Ante la Organización de las Naciones Unidas, porque consideramos que esto ya es un tema que debe de afectar a nivel internacional, no solo a una parte. Sí, usted lo mencionó hace unos segundos, señor Herfelder, gracias por estar con nosotros. María Corina Machado, una mujer guerrera, una mujer que se convierte en un nuevo ícono de la democracia en Venezuela, bueno, y no solamente en Venezuela, sino también en el continente. Es imperativo protegerla a ella, como proteger al Mundo González Urrutia, como proteger a los diferentes líderes políticos de la oposición que en Venezuela hoy están siendo perseguidos. Hace unos minutos, también cuando iniciamos el programa esta mañana, hablábamos de la tortura a la que estaría siendo sometido Freddy Superlano, otro de los líderes políticos que fue detenido de forma impresionante el día de ayer con hombres con pasamontañas, vestidos de negro, lo sacan de su camioneta, lo llevan en otra. ¿Cómo garantizar la seguridad de esas personas que hoy están en grave riesgo en su país? Sí, desde luego que sí. De hecho, es sorprendente, a mal me refiero, ver que hemos llegado a los puntos otra vez, ¿no? de esa tiranía, vuelvo a repetir, en la que ya no solo se hace una batalla cultural a través de las palabras, ¿no? De las ideologías, sino que estamos ya sobrevolviendo, me atrevo a decirte, a esa época, a esa tiranía en la que pues, la persecución al disidente, ¿no? Pues es clara, ¿no? Desde, pues como tú has dicho, ¿no? Ese atropello de libertades, esas amenazas de muerte, esas palizas también que estamos observando, incluso líderes sociales internacionales que se han visto afectados por pronunciarse en contra de la dictadura, ¿no? De Maduro. Entonces, desde luego que yo creo que la respuesta debe ser muy clara, ¿no? Por parte de la OEA y sobre todo todos los organismos supranacionales e internacionales. Tenemos el deber, me atrevo a decirte, de dar un respaldo al pueblo venezolano en este caso, ¿no? Nosotros desde el Instituto Política Social, vuelvo a matizar, vamos a apoyar toda esta batalla que está dando la sociedad venezolana por la libertad, y desde luego que también queremos transmitir nuestro cariño y nuestro
más sentido ahora mismo, agradecimiento por ese paso en firme que está dando María Corina, ¿no? Y todos esos candidatos que se están sometiendo pues, a la persecución, y además una persecución muy grave, ¿no? Porque ya no es solo que temamos, ¿no?, por la continuidad política, ¿no?, en este caso la oposición, sino de la integridad de las personas, ¿no?, que conforman ese liderazgo, ¿no?, ese liderazgo que ha pedido el pueblo. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante que hoy en esta reunión decisiva de la OEA salga a la luz, a relucir, sobre todo esa protección que necesita el pueblo, porque lo que no podemos pedirle, ¿no?, es a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano que protejan a estos candidatos, porque no lo van a hacer. Todos sabemos a quién deben obediencia y, sobre todo, la imposición y el miedo que están sufriendo por parte de Maduro y su séquito de perseguidores contra la libertad. Cierto, cierto. Señor Pablo, ahorita hablábamos con, hace pocos minutos, otro invitado del Wilson Center que decía que él iba cruzando de a línea, iba cruzando cada vez más, ¿no? ¿Qué podría pasar si definitivamente cumplen la amenaza de detener a María Corina Machado, incluso a Edmundo González Urrutia? Desde luego que sí. Las amenazas, yo creo que Maduro es experto, ¿no? Bueno, aquí en España lo hemos tenido también, ¿no? Con el señor Pedro Sánchez ahora mismo estamos en plenas pleitos jurídicos, ¿no? Sobre todo la sociedad civil, pues contra la tiranía, ¿no? Y contra pues, este tipo de adoctrinamiento que vive el pueblo, ¿no?, al verse coartado de sus libertades. Entonces, estamos hermanados, ¿no?, con el pueblo venezolano, con el pueblo colombiano, ¿no?, es decir, con nuestra querida Latinoamérica, y más ahora en estos tiempos. Entonces, yo creo que esas amenazas que está haciendo Maduro sí que son reales, me atrevo a decir. Entonces, yo creo que hay que estar preparados, sobre todo estos líderes, ¿no? Pues me atrevo a decirte que necesitan una protección, y sobre todo que la OEA responda con contundencia y con firmeza, brindando a lo mejor pues esas puertas de seguridad que por desgracia hacen falta, ¿no? Veíamos esas tripulcas que está viendo en la calle, ¿no?, en Caracas, muchísimos estados de Venezuela. El tema es serio, es decir, esto no es una pequeña guerrilla, esto no es una pequeña guerra de trincheras, como he leído, incluso he escuchado en algunos medios, ¿no? Esto es mucho más grave de lo que parece. Entonces, yo creo que el pueblo ya se ha cansado de aguantar, y sobre todo estos líderes, como tú bien has dicho, María Corina, necesitan el respaldo. Y ahora es cuando nosotros, como pueblos internacionales hermanados, tenemos que brindar esa protección a todos aquellos que luchan por la libertad, no a aquellos que imponen y a aquellos que persiguen a los que luchan por la libertad, porque desde luego que Venezuela, desde hace ya más de 20 años, me atrevo a decirte, no tiene libertad, y Venezuela no vive en un Estado democrático. Don Pablo, en las últimas horas, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dijo a través de su cuenta de X que en los galpones del Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, habría un grupo de 150 empleados del ente electoral haciendo nuevas actas para presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto. Da detalles de cómo visten estas personas, de cómo lo están haciendo, que no tienen celulares, claro, para no dejar evidencia. ¿Esto sería posible? Pero si esto fuese así, además haría que el escándalo fuera aún peor de lo que ya es. Sí, es posible, y de hecho no hay que ver también las elecciones de Donald Trump, ¿no? Esas que hubo en los Estados americanos, prácticamente está ocurriendo lo mismo, ¿no? Me atrevo a decirte, ¿no? Entonces es bochornoso y es un escándalo, pero es la realidad, ¿no? Entonces es muy duro ver que haya gente, incluso propios hermanos venezolanos, que estén apoyando la tiranía, y ya no solo la dictadura, que es lo que están apoyando, sino que estén yendo en contra de la voluntad de la sociedad, la voluntad de todas aquellas personas. Sobre todo me quiero hacer hoy especial hincapié en las personas mayores de Venezuela, en los enfermos, en nuestros niños, sobre todo, el futuro que les va a deparar el país, ¿no? Es muy triste, hablabais hace unos minutos que os escuchaba sobre que más de un montón de ciudadanos va a emigrar prácticamente, se va a ir de Venezuela, ¿no? Y esto es una pena, ¿no? Es decir, que se tengan que ir de su propio país porque les falta medicamentos, porque les cortan la luz, el agua o el internet, porque les están haciendo la vida imposible, porque les están dando solo un plato de arroz para comer. Esto no es vida. Esto no es ni medio normal en una democracia, como pretende decir el señor Maduro que vive la sociedad. Entonces, claro que me creo que haya tergiversación
de información y claro que me creo que se estén ocultando los datos y se esté mintiendo, además de manera deliberada, para que Maduro vuelva a perpetuar su poder. Claro que sí, pero yo creo que la sociedad ya ha despertado y sobre todo los estados americanos, en este caso también la OEA, el Consejo, o incluso me atrevo a decirte que desde la Organización de las Naciones Unidas, que yo tengo constancia de que este tema se va a tratar y de hecho nosotros como entidad supranacional vamos a abordarlo y vamos a hablar de ello. Yo me comprometo personalmente a presentar un informe demoledor sobre la realidad que está viviendo Venezuela y pedir específicamente a la Organización de las Naciones Unidas que también tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, es gravísimo, ¿no? Y sobre todo hay que fijarse en el futuro tan desolador que les esperan a nuestros niños y a esos mayores nuestros que vienen trabajando y labrándose la vida y que ahora están viendo otra vez que vuelven a lo mismo. Otros años más de dictadura, cuando ellos ya han pedido libertad porque no aguantan. El pueblo venezolano ha estallado. Sí, y sobre todo importante ahí de pronto que despierte la ONU, porque también los han cuestionado mucho. Han cuestionado mucho la pasividad de las de Naciones Unidas en muchos temas y en este también, de hecho. Entonces, importante eso. Ya veremos. Gran responsabilidad tienen la comunidad internacional y los organismos como estos, OEA, ONU, Human Rights Watch, CIDH, etcétera. Todos los organismos que deben velar por los derechos humanos para que el pueblo de Venezuela pueda ser libre. Pablo Herfelder García Conde, presidente y fundador del Instituto de Política Social de las Naciones Unidas, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.